Buenas tardes, mi nombre es ambiental-zika, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia del programa de Ingeniería Ambiental. En este caso, desarrollaré el curso de epidemiología ambiental en la fase de fundamentos de epidemiología. Para esta fase nos solicita la guía seleccionar una enfermedad, un brote, preferentemente que afecte a la salud pública, ¿cierto? En este caso yo elegí el virus del Zika, que es un clavivirus, cual es el causante de transmitir varias enfermedades tanto en animales como en personas. Un ejemplo claro es el Zika, que estamos viendo, que es muy parecido a la fiebre amarilla, dengue y el chikungunya. Quizás este sea el más de los más leves, pues hasta el momento no se han registrado muertes por este virus en Colombia. Este mosquito se identificó por primera vez en 1947 en Macao, Sudán. Generalmente los síntomas del Zika son leves, es una fiebre leve, quizás no tan fuerte como la del chikungunya y la del dengue, pero causa fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares, articulares y malestar y dolor de cabeza. Las complicaciones de esta enfermedad se pueden dar principalmente en las mujeres embarazadas, llegando a causar una microcefalia y tal vez malformaciones. También puede llegar a causar embarazos prematuros o inclusive el aborto. También puede llegar a complicarse en los casos de los niños y de los adultos. ¿Cómo prevenir cada uno de nosotros en comunidad que este virus se propague o nos afecte más a la salud, o que sea más fuerte para la comunidad? Primero debemos, en caso de identificarlo en zonas donde estén identificados, debemos andar siempre con camisas de manga larga, pantalón manga larga y gorra, sombrero. Adicionalmente a esto debemos utilizar repelente, ponerlo arriba para que los mosquitos no nos piquen. También, no solo nosotros, compartir esa información en las comunidades, con los vecinos, no dejar de tener agua en envases, ni materos, ni llantas, ni charcos que se en la calle, ¿sí? Para prevenir que este mosquito pueda poner su huevo de incubación y propagarse mucho más. Caracterización epidemiológica del Zika. El número de casos de complicaciones neurológicas fue de 73. Para el abordaje se realizó vigilancia comunitaria y se reforzó la red Centinela. 8.510 casos fueron reportados a la red Centinela y se estimó un total de 29.000, es decir, el 10% de la población. 72 casos de síntomas neurológicos graves fueron identificados. Entre estos, 40 síndromes de Guillain-Barré se diagnosticaron en 3 meses, frente a 5 usualmente diagnosticados durante el periodo, ya que fue mucho lo que se pudo identificar en esos tiempos de la enfermedad. No se registraban casos de muerte, como les decía anteriormente. Estrategias de vigilancia vigentes en el país. Tenemos la notificación semanal de probables casos. Desde que haya alguna sospecha hay que notificar. Búsqueda activa institucional trimestral de casos. Vigilancia viral y orientación y evaluación de medidas de control. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos muestra cómo hemos llevado el monitoreo para esta enfermedad. El primero, un monitoreo de detección y seguimiento de alerta. Para eso necesitamos hacer una vigilancia y adicionalmente valorar el riesgo. En la valoración del riesgo tenemos el riesgo de llegada, la susceptibilidad que tiene el país y la capacidad de respuesta que tienen todas las entidades encargadas de la salud pública de la población. La comunicación del riesgo se le debe comunicar a la población en general, a los servicios de salud y otras entidades que están encargadas de la salud y a los medios de comunicación, para que sea público la alerta que se está generando.
En la intervención, después de reconocer el caso, está la gestión del conocimiento, que tiene lineamientos clínicos y lineamientos de laboratorio. También la gestión de la red de servicios, como los lineamientos administrativos y las transferencias. La gestión de insumos sería la gestión de laboratorio y de red de salud pública, y gestión de talento humano de la capacitación, la redacción en salud y estimación y adecuación de la posibilidad de la disponibilidad inmediata. Ya para finalizar, se debe hacer un monitoreo del comportamiento de todos esos pasos, para el seguimiento y ajuste periódico al plan de respuesta. Estrategias de erradicación y eliminación del SIDA. La estrategia de erradicación y eliminación consiste principalmente en eliminar al 100% los criaderos de mosquitos, evitando pues que se propaguen, ¿cierto? Todo depende de la inmunidad que se existe. Y vigilancia permanente durante y después de tener 0 casos identificados, o sea que después de que ya sepamos que hay erradicación y eliminación del vector y del virus, de todas formas debemos seguir haciendo vigilancia permanente. Las estrategias de control nacional. La estrategia de control nacional tiene como objetivo evitar epidemias y brotes por la fiebre del SIDA. Para ese control se identifican las áreas con mayor riesgo y se concentran con mayor fuerza. Para controlar más, no para erradicar. Estas mismas medidas que acabo de leer para la estrategia de control nacional se toman para nivel internacional, que para evitar epidemias y brotes de la fiebre del SIDA. Para este control se identifican las áreas con mayor riesgo y se concentran con mayor fuerza, igual que en el control nacional. Notificación de eventos. Se realizará la notificación de eventos individual de todos los casos sospechosos y confirmados a través de la ficha de datos básicos en el código 895. Notificación de síntomas neurológicos del sistema de vigilancia epidemiológica. La notificación de todos los casos de síntomas neurológicos con fuerte sospecha de relación con enfermedades virusicas se realizará al CIVIGILA a través del código 895 con periodicidad semanal. El mismo procedimiento aplica para todo paciente que haya tenido confirmación clínica por laboratorio de enfermedad por Zika o que posteriormente presente un síndrome neurológico. Los actores involucrados en la salud en este caso, todos los integrantes del sistema de vigilancia en salud pública, que generen información de interés en salud pública, deberán realizar la notificación de aquellos eventos de respuesta obligatoria definidos en los modelos de protocolo y modelos de protocolos de vigilancia, dentro de los términos de estructura, de datos de responsabilidad, calificación, periodicidad y destinos señalados en los mismos, observando los estándares de calidad, veracidad y oportunidad de la información aplicada. Responsables del sistema de vigilancia. La implementación y el desarrollo del sistema de vigilancia pública se hará a través del presente decreto. Será responsabilidad del Ministerio de Protección Social, del Instituto Nacional de Salud y de Vigilancia de Medicamentos del INVIMA, y las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las entidades administradoras de planes de beneficios de salud, las unidades notificadoras y las unidades primarias generadoras de datos, por lo cual cumplirán las funciones indicadas en los artículos que tiene la ley 3518 del 2006. Medidas de control vectorial. En zonas endémicas, la vigilancia debe ser un insumo permanente que permite realizar las acciones de control vectorial necesarias para su localización. En estas zonas, el aumento del número de casos deberá conducir a la revisión de medidas de control implementadas y a la definición de nuevas estrategias que permitan el control del vector y, por tanto, de la enfermedad. Bueno, a continuación les voy a leer el plan de análisis que nos encontré en un documento que me parece que para esta enfermedad. Para el plan de análisis del evento se debe realizar un análisis descriptivo y retrospectivo donde se tomarán los datos de la base con el código civil según las variables que pasan en el lugar.
nacional se generaron boletines semanales, informes periódicos, epidemiológicos a nivel nacional, en los cuales se describe el comportamiento de los casos en tiempo, lugar y persona. Se realiza el análisis de tendencia del evento y se generan los indicadores para la vigilancia del evento como insumo para el programa de enfermedades transmitidas por vectores. A nivel territorial, se realizarán análisis periódicos de la enfermedad por virus Zika conforme a lo establecido por los lineamientos nacionales para la vigilancia en salud pública vigentes para cada año. La información incluye como mínimo descripción de los casos en tiempo, lugar y persona, análisis de tendencia, descripción y análisis de indicadores para la vigilancia epidemiológica del evento. Los casos se deben clasificar teniendo en cuenta si el Laboratorio Nacional de Referencia de Virología del Instituto Nacional de Salud emitió resultados de laboratorio de RT-PCR de forma nominal para acá, valorando si el municipio de procedencia ya fue declarado con circulación efecto en el libro. Teniendo en cuenta fecha de ajuste, reporte de su utilización, presencia de complicación neurológica o muerte. La rutina de información se presenta en distribución de frecuencias absolutas y relativas de los casos según el comportamiento de la notificación. Análisis de tendencia, comparando la notificación con la base epidémica de la enfermedad y evaluación de incrementos, decremento y localización de acciones, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: frecuencia de casos, incidencia y tendencia. Para el cálculo de la incidencia se usan los datos notificados al Civigila y para la localidad se tiene en cuenta únicamente los casos confirmados por unidad de número. Para el cálculo de proporciones de seguimiento a gestantes se tiene en cuenta las mujeres que ya finalizaron su embarazo. Para la estimación de proporción de casos de SGB se usan todos los casos que ingresan a la notificación primaria de la población utilizada para la construcción de los indicadores es tomada de las proyecciones de la población 2005 y 2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y de las poblaciones por municipio en situación de riesgo durante el año 2017, consolidada por el programa de enfermedades epidémicas de la OMS. Están las referencias bibliográficas donde se tomó la información. Y muchas gracias por su atención prestada.